Hay guerras que se libran con cañones y tanques, y otras guerras que se disputan con palabras y política. Pero esta guerra en particular tenía como campo de batalla un estadio de fútbol, y su nombre es el Clásico de la Tierra. La gente lo ve como un simple partido de fútbol, dos equipos gigantes compitiendo por títulos y estrellas. Pero la verdad es que este clásico es la imagen deportiva de una guerra mucho más grande y antigua, una guerra entre dos pueblos que viven en un mismo estado, los españoles y los catalanes. Y esto no es una mera rivalidad futbolística, es una guerra de cultura, identidad, idioma y poder. Es una historia que comenzó hace más de 350 años y que continúa hasta el día de hoy. Y antes de que entremos juntos en los detalles, les recuerdo que haremos episodios especiales sobre la Eurocopa y otros torneos importantes, episodios de los que no querrán perderse ni un solo minuto. Así que si aún no te has suscrito al canal, tienes la oportunidad ahora mismo. Deja tu like para el episodio de hoy, donde te contaré las razones que hicieron que el Real Madrid y el Barcelona se odiaran de esta manera. El Clásico es el producto de conflictos y guerras entre la región de Cataluña y la región de Madrid. La fama del Clásico no es solo un escaparate donde las marcas compiten para estar en las camisetas de los mejores y más caros jugadores en cada posición. El fútbol por sí solo nunca causaría tal cantidad de rencor y odio entre las aficiones de dos equipos que ni siquiera son del mismo puerto o región, ya que la distancia entre ellos supera los 600 kilómetros. Podemos decir que el Clásico es la imagen final resultante de muchos conflictos contenidos dentro de una lucha política que comenzó hace más de 3 siglos, específicamente en el año 1640 después de Cristo, y que prácticamente seguirá vigente hasta que Cataluña se separe de España y se convierta en un estado independiente. Y sí, como lo oyes, esto no es solo un movimiento de oposición política, es un movimiento nacionalista de un pueblo entero que cree tener derecho a tener su propio estado porque se consideran una nación dentro de otra nación. La verdad es que los movimientos independentistas no son extraños ni nuevos en España, porque Cataluña no es la única que ha exigido la separación. Tienes otras dos regiones como el País Vasco y Galicia, donde hubo movimientos separatistas, pero no se les ha dado el mismo foco mediático. Podríamos decir que la razón es que la región de Cataluña es más importante que las otras dos. Basta con decirte que representa el 19% del PIB de España, más que cualquier otra región del país. Esta es una de las razones más importantes para el deseo de Cataluña y su gente de separarse. Sienten que los españoles se benefician de sus riquezas tanto como los propios catalanes, que son solo una región más en el Estado, y que la autoridad central en Madrid toma de Cataluña más de lo que le da, lo cual, por supuesto, beneficia al resto de las regiones consideradas más pobres. Quizás te venga a la mente una pregunta desde el principio. ¿Por qué existe este clasismo y racismo desde Cataluña? O en otras palabras, ¿por qué se sienten superiores a los que les rodean? La verdad es que el tema es enorme y tiene una larga historia, no de hace 100 años, por ejemplo. No, esto viene de hace más de 350 años. Retrocedamos en el tiempo juntos y volvamos al momento en que comenzaron las crisis entre Madrid y Cataluña. Para entender el 2017, debemos viajar en el tiempo, específicamente al año 1640. Cuando Cataluña tenía autonomía, una identidad cultural y social conocida y diferente a la de España, e incluso llegaron a tener su propio himno nacional. En ese momento ocurrió el primer movimiento de separación, o como se llamó, la Guerra de los Segadores. Una guerra que comenzó desde el lado catalán, impulsada por el rechazo a las imposiciones. El rey de España, Felipe IV, y su consejero, el conde duque de Olivares, mencionado como cardenal conde en el original, le propusieron imponer impuestos a los agricultores de Cataluña, y no por el bien del país, sino para poder financiar su guerra contra Francia.
Además, les impusieron contribuir con soldados, lo cual fue la primera amenaza a la autonomía de Cataluña. Los españoles no se conformaron con eso. Obligaron a los campesinos a proporcionar alojamiento a los soldados en sus casas y a darles comida también. Y el problema no quedó ahí. La cuestión es que los soldados ni siquiera fueron agradecidos y cometieron robos, saqueos y abusos en Cataluña. Así que los agricultores en Cataluña respondieron a esto formando grupos armados e irrumpiendo en Barcelona el 7 de junio de 1640, enfrentándose a los soldados del rey presentes en la ciudad. Incluso estuvieron a punto de asesinar al virrey dentro de su palacio en Cataluña. Tras la revuelta, Pau Claris, referido como Bordinas en el original, líder de Cataluña, declaró la independencia de España, y no se conformó con eso, sino que fue a aliarse con el enemigo, el rey de Francia Luis XIII, y firmó un tratado con él para que los protegiera. Así estalló una guerra entre Cataluña y España en el periodo entre 1641 y 1652, que terminó con la rendición de Barcelona con mucha dificultad, y Cataluña volvió nuevamente bajo el dominio de Madrid, pero no de forma total. Esta guerra influyó enormemente en la historia de Cataluña y su pueblo, hasta el punto de que su himno, el Segadors, tiene una letra inspirada en los sucesos de esa revolución. La situación de la región se mantuvo así hasta el año 1700. Cuando murió el rey de España, Carlos II, sin dejar heredero, fue un evento suficiente para encender una gran guerra. Esta guerra fue entre dos alianzas, la Alianza de los Borbones, que incluía España y Francia, y por otro lado, la Gran Alianza, que incluía Inglaterra, Austria, Portugal y Holanda. Cada país entró en la guerra por sus propias razones. En cuanto a Cataluña, vieron que este era el momento que estaban esperando, una oportunidad real para la independencia y el comienzo de un nuevo Estado. El archiduque Carlos de Austria prometió a Cataluña respetar su soberanía, identidad e idioma, lo que animó a Cataluña a entrar en la guerra del lado de la Gran Alianza y contra España. La propia ciudad de Barcelona se convirtió en una base militar para Austria, protegiendo a Cataluña de los ataques españoles. Esta postura se confirmó tras una gran batalla en 1705, donde la alianza venció a las fuerzas españolas, y en ese momento los catalanes dieron la bienvenida a los austríacos y lucharon con ellos hombro a hombro. Pero lo que sucedió después no estaba en sus cálculos. En el año 1711, el hermano del archiduque Carlos muere, por lo que él se convierte en el emperador de todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Y dado que en ese momento la existencia de un imperio unificado en Europa era una amenaza para el resto de los países de la alianza, decidieron firmar el Tratado de Utrecht en 1713 con la alianza de los Borbones, España y Francia. Cada parte hizo concesiones a la otra y todas las partes de la guerra quedaron satisfechas, excepto Cataluña, que se quedó sola. Carlos vio que Cataluña ya no era una carta útil y se había convertido más en una carga que en una ganancia para él. Así que Cataluña comenzó a luchar sola contra Francia y España. A pesar de ello, Cataluña resistió durante más de un año bajo un asedio asfixiante de las tropas borbónicas en lo que los catalanes llamaron una batalla existencial entre una nación intentando preservar su libertad y un rey intentando construir un estado centralista que devorara todas las demás identidades. Pero al final, Felipe V logró entrar en Barcelona el 11 de septiembre de 1714 tras una resistencia heroica de los catalanes. A pesar de la falta de armas y comida, las fuerzas españolas irrumpieron en la capital, matando a miles de civiles y soldados. Después, abolieron todos los privilegios que quedaban desde los días de la Guerra de los Segadores, y Cataluña se convirtió en una simple región sometida al gobierno central español. En 1716 se emitió el Decreto de Nueva Planta, prohibiendo el uso del idioma catalán, como si Madrid intentara borrar la identidad catalana por completo.
Con el paso de los años, el 11 de septiembre se convertiría en la fiesta nacional de Cataluña, la Diada, y la afición del Barça cantaría por la independencia en los clásicos en el Camp Nou exactamente en el minuto 17:14 de cada tiempo, en referencia al año 1714 en el que perdieron la independencia totalmente. En el año 1931, el líder catalán Francesc Macià proclamó la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica, recuperando la autonomía bajo la administración de España. Un año después, se restablece el uso del idioma catalán y parecía claro que las cosas empezaban a mejorar en Cataluña, yendo en la dirección que ellos querían. Pero la situación no duró más de 4 años. En julio de 1936 ocurrió el golpe militar liderado por Francisco Franco. Naturalmente, Cataluña se posicionó del lado del gobierno republicano, que les había dado su autonomía. Pero la división entre los partidos y las facciones armadas dentro de Cataluña era más fuerte que cualquier golpe. Fue una guerra civil dentro de la guerra civil. Así que fue natural, en medio de la desintegración interna en Cataluña, que Franco devolviera Cataluña a España por la fuerza. Tras la caída de Cataluña en manos de Franco, más de 400.000 civiles y soldados huyeron a Francia, dando inicio a una nueva y oscura etapa en la historia de Cataluña. Después de que Franco controlara a España por completo, comenzó a ejercer su política dictatorial y Cataluña, por supuesto, se llevó la peor parte. Prohibió el uso del idioma catalán una vez más, y esta vez a mayor escala y prácticamente en todo, en las escuelas, los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales. El uso del catalán quedó restringido al interior de las casas. En consecuencia, disolvió el gobierno catalán y todas sus instituciones dependientes, y todo volvió bajo el control central de Madrid. El asunto no terminó ahí. Miles de catalanes fueron detenidos y se ejecutó a unas 3.800 personas por organizar manifestaciones. Literalmente, acababa con la vida de cualquiera que siquiera pensara en oponerse a su política. Seguramente no esperas algo diferente respecto al deporte en general y al fútbol en particular. Franco era seguidor del Madrid, no porque amara el fútbol, no, sino porque lo utilizaba como propaganda para su régimen ante la comunidad internacional, buscando que lo aceptaran después de haber rechazado tratar con su gobierno durante la década de los 40, cuando una gran hambruna azotó toda España. Para distraer al pueblo de las crisis económicas y políticas, organizó varios torneos en diferentes deportes, incluidos los Juegos del Mediterráneo. Pero su carta ganadora para pulir su imagen siguió siendo el Real Madrid, ya que lo consideraba la mejor y más elegante cara del Madrid centralista. Y seguro ya te imaginas cómo trataba al representante de la Cataluña opositora, que es el Barcelona. Los catalanes le dieron al Barcelona su famoso lema, más que un club, porque representaba a su pueblo en todo lo que sufrían. Además, era la única vía de escape para exigir la independencia, especialmente con sus cánticos, cuando sonaba el himno nacional español. El Barcelona es más que un club, porque lo primero que hizo Franco en Barcelona fue elegir a su presidente en el año 36, tras la ejecución de Josep Sunyol. Y en el año 43, Franco cambia el nombre de la Copa del Rey y la llama Copa del Generalísimo. A pesar de las circunstancias y los problemas que contamos, el Barcelona no dejó de tener un equipo fuerte. En la ida de las semifinales de la Copa del Generalísimo en el año 43, el Barça ganó 3-0 al Real Madrid. El Madrid salió quejándose del arbitraje y de la afición del Barcelona y, por supuesto, los medios de comunicación describieron a los aficionados como enemigos del régimen, insinuando que si continuaban así, el asunto podría escalar a una segunda guerra civil.
Franco prohibió a los aficionados del Barcelona asistir al partido de vuelta en Madrid, y no se conformó con eso. Envió al director general de seguridad del Estado al vestuario del Barcelona antes del partido. Les habló con violencia y les dijo textualmente: «No olviden que algunos de ustedes juegan solo gracias a la generosidad del régimen que les ha perdonado su falta de patriotismo». Eso sin contar otras amenazas de muerte hacia ellos y sus familias. Así que los jugadores del Barcelona salieron al partido casi rendidos. En la primera media hora y tras un juego violento y duro por parte de los merengues, ya perdían por 2 goles. Después de esos 2 goles, el Barcelona se rindió completamente. Desde el minuto 31 hasta el final del primer tiempo, el Real Madrid marcó 6 goles más, dejando el resultado del primer tiempo en un 8-0 para el equipo blanco. Los jugadores del Barça no querían salir al segundo tiempo, pero un oficial militar fue a amenazarlos con la cárcel si no terminaban el partido. Los jugadores se vieron obligados a salir y terminar, y el partido concluyó con un resultado de 11-1 para el Real Madrid, con un global en la eliminatoria de 11-4. El periodista Juan Antonio Samaranch escribió sobre ese partido diciendo: «El Barcelona no existió. Hubiera sucedido lo mismo con cualquier equipo en ese ambiente y con un árbitro que, ansioso por evitar cualquier complicación, hizo prácticamente imposible jugar». Y claro, te sorprenderás y dirás: «Mira, había libertad de prensa. La gente escribía lo que quería». Me gustaría decirte que, después de escribir eso, le retiraron su credencial de periodista inmediatamente. La imagen de Franco se mantuvo igual, no mejoró hasta que llegó el año 1952, cuando surgió la oportunidad de fichar al talento argentino Alfredo Di Stéfano, el jugador que puso al Real Madrid y a España en el mapa de Europa. Esta operación se llamó en su momento el fichaje del siglo, y esto fue por muchas razones. La más importante es que el Real Madrid no lo fichó de forma normal, como cualquier traspaso, sino que hubo un gran drama en el asunto, donde el Barcelona fue parte de la operación y además la perdió. En el mes de marzo de ese mismo año, el Real Madrid organizó un torneo amistoso para celebrar los 50 años de su fundación. Participaron varios clubes, pero todos los ojos madridistas estaban puestos en uno solo: el Millonarios de Colombia. Y esto era porque poseían a la joya de 26 años, Di Stéfano. Al mismo tiempo, el Barcelona también le había echado el ojo. Cada equipo se movió para ficharlo, pero el primer problema era que Di Stéfano jugaba en la Liga Colombiana Di Mayor, y en ese momento la FIFA no la reconocía como liga oficial debido a una huelga de jugadores. Así que el Barcelona se dirigió a River Plate, el club original del jugador que lo había vendido o cedido en derechos al club colombiano, pero River les respondió condicionando la aprobación de su club actual. El Barcelona fue al club colombiano y les pidió el fichaje, pero su oferta fue rechazada. A pesar de eso, Di Stéfano viajó a Barcelona y jugó con ellos un par de partidos amistosos. Madrid no se quedó quieto ante esto. Fueron al club Millonarios y pagaron 1,5 millones de pesetas para fichar al jugador. El Barcelona respondió a lo que hizo el Real Madrid y fue a pagar 4 millones de pesetas a River. Y aquí surge un problema que podría ser el más extraño de la historia. El jugador fue vendido 2 veces al mismo tiempo por 2 clubes diferentes a otros 2 clubes diferentes. Millonarios lo vendió al Real Madrid y River lo vendió al Barça. Seguramente ahora estás confundido, y tienes derecho. Y si no te has confundido aún, déjame confundirte más. Después de todo esto, Di Stéfano estuvo a punto de irse a la Juventus en Italia, porque la Federación Española había prohibido fichar jugadores extranjeros, aunque luego cambiaron de opinión. Y seguro ya dedujiste tú solo quién fue la razón para ese cambio de opinión.
Para que la telenovela de Di Stéfano terminara de una forma extraña a la altura de lo sucedido, la Federación Española propuso una decisión salomónica, que el Real Madrid y el Barcelona compartieran al jugador, es decir, que jugara una temporada con cada club. Por supuesto, esto no es algo normal, y la gente en Barcelona sintió que todo esto estaba orquestado por el gobierno de Madrid, por lo que el presidente del Barcelona dimitió y el club se retiró de la operación definitivamente, dejando a Di Stéfano oficialmente como jugador del Real Madrid. El Real Madrid pagó los 4 millones de pesetas al Barcelona que estos habían pagado a River Plate, y la verdad es que el asunto valió la pena todos los problemas y el esfuerzo que hizo el Real Madrid, o Franco, como la gente le atribuye el mérito en la operación. Lo importante es que sea quien trabajó en ello, su esfuerzo no fue en vano, porque 2 semanas después de que Di Stéfano firmara por los merengues, jugó su primer clásico y marcó un doblete en un partido que terminó 5-0 para el Madrid. Desde aquí se estableció un nuevo tipo de competencia entre Cataluña y Madrid, la rivalidad puramente deportiva. En la temporada 53-54, la primera de Di Stéfano, marcó 29 goles y puso al Real Madrid en la senda de los títulos por primera vez en 21 años. La temporada siguiente, el Madrid ganó al Barça por goleada y ganó la Liga por segunda vez consecutiva, clasificándose para la primera edición de la Copa de Europa, el torneo del cual el club blanco ganó sus primeras 5 ediciones consecutivas y Di Stéfano ganó 2 Balones de Oro. Al mismo tiempo que el Madrid confirmaba que era el rey de Europa, el Barcelona sufría para construir el Camp Nou. Al contrario de lo esperado, Franco no se opuso a la construcción del estadio, pero tampoco apoyó el proyecto económicamente. Tras la inauguración del estadio, los aficionados pudieron volver a hablar en catalán durante los partidos, y el Camp Nou se convirtió en un pulmón de libertad para los catalanes. Lograron regresar y ganar la Liga 2 veces seguidas bajo la dirección de Helenio Herrera. En la temporada 60-61 lograron casi un milagro en la Champions, Copa de Europa, eliminando al Real Madrid del torneo después de haber sido campeones 5 temporadas seguidas. En la segunda ronda, el sorteo los enfrentó. El Barcelona logró empatar en la ida 2-2, convirtiéndose en el primer equipo en salir del Bernabéu en Europa sin ser derrotado. El partido de vuelta se jugó en el Camp Nou y fue muy polémico. El árbitro inglés Reginald Leaf anuló 3 goles al Real Madrid, terminando el partido con victoria del Barça 2-1. Por primera vez en su historia, el Real Madrid era eliminado de la competición. Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, declaró tras el partido: "El árbitro Leaf ha sido el mejor jugador del Barcelona", y Di Stéfano también dijo: "La UEFA se ha cansado del dominio del Real Madrid en su Copa". En el primer partido entre ellos después de eso, el Madrid se vengó con un 5-3 en el Camp Nou y ganó la Liga. El Barcelona, por su parte, perdió la final de la Copa de Europa ante el Benfica, la final de los postes, y pasaron 13 años sin ganar la Liga, hasta 1973. Ese fue el momento en que el Barcelona respondió al fichaje de Di Stéfano, que cambió la historia del Madrid comprando a Johan Cruyff al Ajax por 922.000 libras esterlinas, una cifra récord mundial. Esa cantidad no se habría pagado si el Madrid no hubiera entrado en la puja ofreciendo 1 millón de libras, pero no hubo tantas escaramuzas y la historia de Di Stéfano no se repitió, porque Cruyff eligió al Barcelona para devolverle su grandeza. Y eso fue lo que realmente pasó. Desde el primer clásico que jugó, que casualmente fue en el Bernabéu, ganó con el Barça con una manita, un 0-5 histórico. Cruyff marcó un gol ese día y dio 3 asistencias. Al final de la temporada, el Barcelona finalmente ganó la Liga tras una sequía de 13 años desde 1960. Podríamos decir que fue un impacto similar al inicio de Di Stéfano con el Madrid, pero la diferencia es que Cruyff ganó el Balón de Oro desde su primera temporada. El impacto de Cruyff fue incluso mayor en el club como entrenador que como jugador, y eso sucedió tras el fin de la era del dictador Franco en 1975, comenzando una nueva época.
El 1 de febrero de 1976, Cruyff lució el brazalete de capitán que representaba la bandera de Cataluña, la señeira, por primera vez. Hasta hoy, ese brazalete no ha cambiado. En el año 2004, Carles Puyol pudo lucirlo en la Champions, junto con el logo de la UEFA, convirtiéndose en un símbolo de la identidad de la región en todas partes. Una región a la que la muerte de Franco devolvió finalmente la autonomía y el idioma catalán volvió a ser lengua oficial. Finalmente, la era de la injusticia terminaba y el enfoque a partir de ahora estaría en el fútbol. Pero el Barcelona no volvió a ser una potencia dominante hasta principios de los 90, con Johan Cruyff, pero esta vez como entrenador, quien ganó con ellos 4 ligas consecutivas y les dio la primera Copa de Europa de su historia en 1992. Durante esa década de los 90 pasaron por el Barcelona jugadores de la talla de Guardiola, Michael Laudrup, Ronald Koeman, Stoichkov y Rivaldo. Nombres que lo dieron todo por el club y fueron la razón de la superioridad doméstica del Barcelona sobre el Real Madrid en los años 90. La década de los 2000 tuvo como rasgo principal los conflictos fuera del campo que acaparaban los titulares. El conflicto era fuerte y diferente. Se convirtió en una exhibición de músculo financiero y poder adquisitivo. Florentino Pérez, cuando se postuló a la presidencia del equipo merengue, prometió a la afición que traería a Luis Figo, la estrella principal del Barcelona, si ganaba. Y efectivamente gana y cumple lo que dijo, pagando la cláusula de rescisión que era de 60 millones de euros, una cifra superior incluso al valor de mercado de Figo en ese momento. El presidente del Barcelona, Joan Gaspart, salió a decir que esa operación era inmoral y casi ilegal. Pasó el tiempo y todos sabemos lo que le pasó a Figo con la afición del Barcelona, que lo odiaba y sigue odiándolo, incapaces de perdonar lo que hizo, calificándolo siempre de el traidor. En 2002, el Madrid compra a Ronaldo Nazario, el fenómeno, del Inter de Milán, y en 2003 completa su exhibición de poder robándole al inglés David Beckham al Barcelona, después de que éste tuviera casi todo cerrado con los culés. En 2006, Lorenzo Sanz, uno de los candidatos a la presidencia del Real Madrid, iba a repetir lo mismo que hicieron con Figo, pero esta vez con Andrés Iniesta. Iba a pagar los 60 millones de euros de su cláusula de rescisión, pero para suerte del Barcelona, no ganó las elecciones. Los conflictos financieros los siguió ganando el Madrid en gran medida, hasta el fichaje de Ricardo Kaká del Milán por 67 millones de euros y el fichaje más caro en la historia del fútbol en ese momento, Cristiano Ronaldo del Manchester United por 94 millones de euros en 2009. Por otro lado, desde mediados de los 2000 hasta 2009, el Barcelona pudo reforzar su equipo con jugadores de la talla de Thierry Henry, Eto'o, Yaya Touré y Dani Alves, además de la irrupción de canteranos como Xavi, Iniesta y la leyenda Lionel Messi. Así, Real Madrid y Barcelona robaron los focos de todos los equipos del mundo, poseyendo cada uno a los mejores jugadores del planeta. Llegó el momento del clásico en el Santiago Bernabéu el 2 de mayo de 2009. El partido que gana el Barcelona con un resultado histórico de 2-6, que la afición consideró una respuesta contundente al partido del 11-1, aunque con circunstancias diferentes, claro. Este fue el inicio de una hegemonía absoluta del Barça en el fútbol español y europeo bajo el mando del genio Pep Guardiola. La respuesta del Real Madrid al año siguiente fue contratar a The Special One, José Mourinho. La presencia de José como entrenador del Madrid añadió una intensidad y tensión nunca vistas al clásico, siendo un entrenador que odia perder e intentaría detener a una generación catalana aterradora, utilizando, digamos, un bloque bajo y contraataques letales. Mourinho desde el primer día tuvo una relación pésima con la afición del Barcelona.
En 2011 ocurre una pelea multitudinaria entre José Mourinho y Tito Vilanova, donde Mourinho le mete el dedo en el ojo a Vilanova y este le responde el golpe después de su partido en el Bernabéu en las semifinales de la Champions. Los equipos pasaron un tiempo denunciándose mutuamente ante la UEFA. El Barcelona acusó a Mourinho de manipulación cuando ordenó a Xabi Alonso y Sergio Ramos forzar tarjetas para ser expulsados en fase de grupos y llegar limpios a las eliminatorias. Mourinho, por su parte, acusó al Barcelona de influir en el fútbol europeo de forma injusta, alegando que tenían un poder intocable y que Guardiola debería sentir vergüenza de ganar de esa manera. El portavoz del Barça respondió rechazando las acusaciones y cuestionamientos sobre sus títulos y su relación con UNICEF, a la cual Mourinho señaló como protectora del Barcelona en la Champions. Pasan los años, hasta que llegamos a 2017, el año en que Cataluña anunciaría su separación de España. El 1 de octubre de 2017, Cataluña anunció su separación de España, declarándose un Estado independiente y soberano, tras un referéndum realizado a pesar de los intentos de prohibición por parte de la policía española, que confiscó urnas, cargó contra los catalanes e hirió a unas 900 personas. A pesar de eso, se llevó a cabo el referéndum en el que participó cerca del 43% de la población de la región, y de ese 43%, el 92% votó a favor de la independencia. Una de las figuras más destacadas que participó en este referéndum fue el defensa del Barcelona, Gerard Piqué. Por eso, la afición de la selección española lo tachó de traidor cada vez que estaba con la roja, y esa fue una de las razones de su retiro internacional con 31 años, aunque Piqué jugó después muchos partidos amistosos con la selección de Cataluña. Más importante que Piqué, en general, es que cuando el líder de la región, Carles Puigdemont, declaró la independencia, se encontró rápidamente con el no reconocimiento de varios países, entre ellos Francia y México. Mientras buscaban solución a los problemas políticos, los aficionados al fútbol pasaron esos días pensando: ¿seguirá el Barcelona en la Liga Española la próxima temporada? ¿Se creará una liga catalana? ¿O irán a una liga en otro país? Porque al ser un país independiente, las leyes de la Federación Española prohíben la presencia de cualquier club de otro país en su liga en cualquier división, a diferencia de Francia, por ejemplo, que permite la presencia del AS Mónaco en la Ligue 1, siendo del Principado de Mónaco, o la Premier League inglesa, donde participan dos clubes de Gales, como el Cardiff y el Swansea. Todo el mundo estaba pensando, opinando y debatiendo qué era lo mejor para el Barcelona, hasta el día 10 de octubre de 2017, cuando el gobierno de Cataluña suspendió la declaración de independencia. El presidente del gobierno catalán propuso negociar con la esperanza de resolver el conflicto, pero eso tampoco sucedió, ya que fue destituido de su cargo y huyó junto a varios miembros de su gobierno a Bélgica. La historia de la separación de Cataluña y sus últimos intentos termina en pausa, pero el pueblo catalán sigue igual. La mayoría hasta el día de hoy sueña con la independencia, y hasta que ese día llegue, la situación permanece como está. Y el Clásico de la Tierra, compuesto por el Madrid, representante del Estado monárquico español, y el Barcelona, representante de los catalanes rebeldes contra esa monarquía, seguirá siendo una imagen en miniatura de la enemistad eterna entre dos pueblos. Espero que les haya gustado el episodio. No olviden apoyarnos con un like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo episodio.